sobre temas de metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe sobre el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo post-2015. Le damos la bienvenida al moderador del panel, el doctor Félix Vélez del INEGI, y a los representantes de los distintos grupos de concertación. Muchas gracias, doctor Vélez. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto estar aquí en Guadalajara, Jalisco. Vamos a iniciar el panel número 11 de metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe sobre el cumplimiento de la agenda post-2015. Tengo el alto honor de presentar a las y el integrante del panel. En primer término, aquí a mi derecha está Jazmín Cruz. Ella es miembro de Ciarena AC, que trabaja en Oaxaca, en la zona zapoteca y en la zona chinanteca, pero aparte viene representando a la Red de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. En segundo lugar, tenemos a Paola Palacios. Ella viene representando a Transparencia Mexicana. En tercer lugar, a Emilia Res. Ella viene de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. A continuación está Jorge Alfredo Fernández, de Price Waterhouse Company. Y finalmente, representando al sector académico, a la Universidad de Guadalajara, Claudia Godínez. Entonces, pues les damos la bienvenida. Voy a ser un poco tiránico en el manejo de los tiempos, no por cercenar el entusiasmo de la sociedad, sino porque hay un rezago en la agenda. Entonces, la primera ronda van a hablar hasta por 4 minutos, cada una de ellas y él. Después ustedes tienen la palabra y a continuación hay una segunda ronda de las y el panelista. Nuevamente les demos la palabra y sí, voy a ser escrupuloso en mis funciones para que esto no se demore más de lo que ya está demorado, pero yo creo que va a dar perfectamente tiempo para que este asunto funcione bien. Bueno, pues sin más preámbulos, pues cedo el micrófono a Jazmín para que dé testimonio. Buenas tardes a todos y a todas aquí presentes. Bueno, recordarles primero que nada el nombre de la mesa es Metodología, Seguimiento, Participación Ciudadana, Medición e Informe sobre el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo post-2015. Bueno, creo que a varios nos interesa las propuestas, ¿no? Porque son las acciones que vamos a realizar para el logro de estos objetivos que estamos proponiendo. Bueno, como principal propuesta que tenemos nosotros los pueblos indígenas, es construir un mecanismo eficiente que asegure la participación de los pueblos indígenas, tales como la creación de metodologías adecuadas para asegurar la participación de los pueblos indígenas, tomando en cuenta la brecha digital, siendo que las comunidades indígenas no cuentan con internet. Como segundo punto, tenemos la creación de un observatorio de los post-ODM, que integre a los pueblos indígenas, pero asimismo que enfatice en la participación de los jóvenes y mujeres indígenas. Como tercer punto, tenemos crear un proceso de consultas incluyente y consensadas, es decir, no solo una consulta, eventos. Nosotros apostamos más a construir procesos. También se requiere el fortalecimiento de radios comunitarias dentro de nuestras comunidades, además de fortalecer procesos de articulación y vinculación en los pueblos indígenas y fortalecer los procesos organizativos de jóvenes que ya están llevando a cabo en sus comunidades. Solicitamos el financiamiento para posteriores reuniones, además de crear estrategias de monitoreo, seguimiento. Proponemos la creación de comités de seguimiento
con nombres específicos tales como la coordinación, comunicación y difusión. Además, una muy importante y elemental es un comité encargado en esta exigibilidad de rendición de cuentas y transparencia de recursos con el gobierno, además de la realización de evaluaciones de carácter cualitativo propias desde nuestras realidades como comunidades indígenas, que midan el impacto social de los avances de los post-ODM y se analice las dificultades y los retos. Otro elemento importante es construir indicadores propios acordes a la realidad desde nuestras propias cosmovisiones. Estos indicadores es importante que se transversalice lo que ya hemos venido comentando a lo largo de estos 3 días, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de juventudes y la interculturalidad. Estos indicadores deben estar encaminados y sustentados en el enfoque de derechos humanos, basados en sus características principales, que es la universalidad, la integralidad, la progresividad y la interdependencia, que asegure la accesibilidad a estos derechos dentro de las comunidades. De igual forma, proponemos que estos indicadores estén basados en el concepto de buen vivir. Nosotros estamos proponiendo un nuevo paradigma de desarrollo, ya no con el enfoque macroeconómico y para alimentar este sistema. También proponemos la elaboración de metas reales para crear acciones congruentes en relación a los objetivos planteados. Asimismo, realizar acciones conjuntas entre gobierno, sociedad civil y pueblos indígenas. Proponemos el diálogo y la interlocución entre los diferentes actores sociales, políticos, económicos y pueblos indígenas. Realizar un análisis de los retos y desafíos y de los alcances. Proponemos, asimismo, la elaboración de diagnósticos comunitarios, participativos, incluyentes, antes de implementar un proyecto social. Proponemos que ya no sean proyectos desde escritorio, que estos se realicen identificando las necesidades y prioridades desde los pueblos indígenas. Posteriormente, que se sigan realizando estos diagnósticos y que se vayan actualizando. Fortalecer los procesos organizativos de los jóvenes, asimismo, fortalecer nuevos liderazgos dentro de las comunidades que incidan en políticas públicas y en la toma de decisiones. Esto debe ser a nivel local, regional, nacional e internacional. Bueno, los panelistas traen en algunos casos más material, pero lo dejamos para la segunda intervención, la segunda ronda, para respetar escrupulosamente los 4 minutos. No me presenté, me llamo Félix Vélez, trabajo en el INEGI y pues un gusto estar aquí el día de hoy. ¿Sí? Bueno, a continuación tiene la palabra Paola Palacios. Muchas gracias. También vengo representando a Transparencia Internacional, dado que Transparencia Mexicana es capítulo nacional de esta organización. Se discutió en este tema de seguimiento, participación ciudadana, monitoreo, destacadamente en la mesa en la que estuvimos el día de ayer sobre gobernanza democrática, y bueno, quería traerles varios temas de los que se hablaron ahí. En la nota metodológica que nos circularon se hablaba de tener instituciones responsables. Instituciones responsables significa pues fortalecer, digamos, su institucionalidad. Y esto a partir de 4 cuestiones fundamentales. La primera, tener pues un Estado de Derecho que funcione, que tenga lineamientos normativos en donde tengamos todas las reglas claras de cómo funciona, cómo opera la política social, cómo operan los programas y las acciones que se encaminan hacia el desarrollo humano. Por otro lado, otro mecanismo sería la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que sabemos que la información es poder y por ende empoderemos también a la sociedad con información, que los gobiernos sean abiertos, que sean transparentes, que no haya opacidad en los programas ni en las acciones que encaminan hacia el combate a la pobreza y hacia estos objetivos. Es por eso que hemos hecho hincapié en la mesa que se debe de tener
indicadores de transparencia, indicadores de tema de corrupción para evitar opacidad en estas políticas gubernamentales. La tercera sería el tema de, en tema de transparencia, perdón, reitero esto también con la compañera que habló antes del tema de transparencia presupuestaria, porque en este caso hemos encontrado que en el caso, por ejemplo, de México, solamente 1 de cada 2 programas sociales a nivel nacional hacen público su presupuesto. Esto significa que muchos recursos que se tienen ahí no se hacen público, ni hay un informe del ejercicio del gasto. Cerca de la mitad de los programas sociales en México pasa esto, y no me refiero a los federales únicamente, sino me refiero también a nivel estatal, hay esta problemática. Y esto yo creo que también a nivel mundial puede ser un tema en donde nos podremos enfocar. El tercer punto es el tema de control y fiscalización, el tema de evaluaciones de las políticas públicas que van a dar seguimiento y que están dando seguimiento al tema de combate a la pobreza, de muerte materna, de VIH-Sida, todos los temas que se han discutido aquí. Esto se enfoca directamente también al cómo monitoreamos y cómo hacemos seguimiento y cómo evaluamos esas políticas públicas. También hemos encontrado en diferentes estudios que hemos hecho que alrededor de menos de la mitad de los programas sociales en México, por lo menos, no se evalúan. A nivel federal sí están pues las instancias como Coneval, etcétera, pero a nivel estatal no necesariamente tenemos esta evaluación de todas las políticas públicas encaminadas a esas. Por último, el tema de participación ciudadana, que creo que es un tema pendiente de la agenda nacional y yo creo que también de la agenda internacional en materia de políticas públicas que encaminan al desarrollo. Hemos encontrado que es necesario que para el cumplimiento de los actuales objetivos de desarrollo del milenio y de la agenda post-2015 se debe incluir la participación ciudadana en la ejecución, en el monitoreo y evaluación de los mismos. Debe tomar en cuenta la sociedad civil como un actor clave, no solamente para la consulta de este tipo de foros o para la consulta de cuestiones, sino también para la toma de decisiones en conjunto con el gobierno, con el sector privado. No puede haber participación ciudadana efectiva sin marcos legales que garanticen el ejercicio y la exigibilidad del derecho de acceso a la información pública y oportuna. Es por eso que se debe incluir la participación de la sociedad civil en el proceso de políticas públicas sin discriminación de sexo, género, edad, etnia, situación socioeconómica, diversidad sexual y territorio. Es importante también que se incluya la participación de niños, niñas, adolescentes y juventudes, dado que tienen un papel fundamental para la consecución de la agenda de desarrollo y pues dado que es post-2015, pues ellos van a ser quienes les toque también monitorear esto, entonces sería conveniente esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Y habrá oportunidad para ahondar en esto. A continuación, tiene el foro Emilia Res de Equidad de Género. Emilia, tienes un micrófono. Muchas gracias, Félix. Hola, ¿qué tal? Yo voy a leer las recomendaciones del grupo de concertación y la primera parte de las recomendaciones que les voy a leer tienen que ver con facultades del Estado y de las instituciones, y el segundo bloque tendrá que ver con participación ciudadana y fiscalización. Imagino que este primer bloque va a tener solo tiempo para la parte institucional. Pero dentro de estos dos rubros, en realidad hay un marco general en donde se asienta que demandamos un proceso democrático y transparente en el desarrollo de la Agenda Post-2015, en donde las demandas de los movimientos feministas, de derechos humanos, ambientales y de justicia social se prioricen sobre las élites políticas y económicas y los estados dominantes. Los principios de la instrumentación del proceso post-2015 deberían ser: 1. Concordancia con el marco de derechos humanos, igualdad y bienestar para todas las personas, así como criterios de sostenibilidad. 2. Transparencia y rendición de cuentas. 3. Universalidad. Esto es, todos los mecanismos de regulación, monitoreo y evaluación deben ser aplicables a todos los actores involucrados, que significaría Estado, sector privado, organismos financieros internacionales, entre otros. Y finalmente 4, que es participación ciudadana amplia y paritaria, que implica la inclusión de mujeres y hombres en toda su diversidad. Entonces, pasando a las recomendaciones bajo este marco sobre las instituciones,
La primera es que todos los actores implicados en el proceso de desarrollo post-2015 deben generar, analizar y difundir datos de índole cualitativa y cuantitativa, desagregando la información por sexo, edad, raza o pertenencia étnica, características físicas, quintil económico, ubicación geográfica y demás, para visibilizar desigualdades en los ámbitos del bienestar y las autonomías física, económica y política. Especial énfasis debe tener la construcción y análisis de bases de datos sobre la acumulación, concentración y distribución de la riqueza. 2. Para el proceso post-2015 deberán diseñarse indicadores de regulación, monitoreo, evaluación e impacto para todos los actores de la escena internacional, regional y local, incluyendo países desarrollados, sector privado y organismos financieros. De manera especial se deben atender las externalidades sociales de cada proceso instrumentado por dichos actores. 3. El próximo marco de desarrollo debe comprender mecanismos de monitoreo, evaluación e impacto con indicadores alienados con los marcos de rendición de cuentas existentes, basados en el marco de derechos humanos y convenciones e instrumentos internacionales en la materia. 4. Los mecanismos de rendición de cuentas no deben agotarse en el reconocimiento formal de derechos, sino también deben centrarse en el grado de aplicación y ejecución de las políticas y planes a través de la asignación presupuestaria específica, instrumentación eficiente y procesos sólidos de transparencia. 5. Para garantizar la transparencia fiscal y los procesos de auditoría, tanto estatal como ciudadana, deberán diseñarse también indicadores específicos en estos dos rubros en el marco del desarrollo post-2015. Esto comprende la rendición de cuentas de los 6 elementos clave de planeación y ejecución del presupuesto, así como reportes de auditoría del ciclo del presupuesto nacional anual. Además de ello, se debe incluir la medición de mecanismos de participación ciudadana en materia fiscal. La transparencia como mecanismo de rendición de cuentas debe ir acompañada de la generación de herramientas a nivel individual y colectivo de acceso a la información pública. 7. Se debe promover la creación de sistemas de información presupuestaria que rindan cuentas sobre los recursos que asignan los estados para garantizar el bienestar de las personas en todo el ciclo de vida y en toda la diversidad humana, incluyendo a la población que por sus condiciones de vida están fuera de los esquemas formales del Estado, como población migrante y sus familias y comunidades. Dichos esquemas presupuestales deberán estar basados en estándares internacionales. Todos los gobiernos deberán reportar periódicamente sobre estas inversiones financieras y los resultados que se logren a partir de las mismas. 8. Los indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible deben monitorear el acceso al bienestar máximo de todas las personas en correspondencia con las garantías específicas de ejercicio de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales para cada grupo de población, como es el caso de las mujeres, las infancias, juventudes, poblaciones con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas o afrodescendientes y demás. El que sigue, se deben generar sistemas nacionales de rendición de cuentas que incorporen de forma explícita el fenómeno de la migración de mujeres y hombres, la vinculación entre migración, desarrollo y ejercicio de derechos humanos, así como las funciones y obligaciones de la administración pública para garantizar derechos. Los mecanismos recomendados son el impulso a indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a información en materia migratoria, y el último es el reconocimiento de una agenda macroeconómica con enfoque de género que diseñe un indicador transversal que mida en el componente humano el vínculo entre el uso del tiempo y el valor del trabajo en una desagregación de datos por sexo. Solo así se puede medir la efectiva reducción de la desigualdad de género motivada por la división sexual del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Representando al sector privado, Jorge Alfredo Fernández, de Pricewaterhouse Company, tienes el foro. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras de la sociedad civil, pueblos indígenas, grupos académicos, grupos de concertación y compañeros del sector privado. Dentro de nuestro grupo delimitamos la visión sobre este tema desde el sector privado y también dimos recomendaciones. Voy a comenzar con la visión. Espero poder mantenerme en el tiempo y si no en la siguiente intervención les podré dar las recomendaciones. Pero como visión les comparto que durante muchos años creemos que el guardar secretos de la información era razonable, era necesario, pero la sociedad nos ha mostrado que no, que la información debe ser abierta, debe ser conocida por todos los actores de la sociedad y que cada peso de nuestros impuestos, de nuestras donaciones y los recursos privados deben tener un destino, así como un origen, y que éste sea transparente para todos. Esta es una sombrilla que cubre tanto al sector privado
como al sector público y también a la sociedad civil. Identificamos también un problema en cuanto a asimetrías que existen entre indicadores que deben medir lo mismo, que deben ser medidos de la misma manera y al mismo tiempo, de manera oportuna. Y vemos que esa asimetría es un problema de fondo que no nos permite tomar decisiones. Reconocemos también la preocupación que ha existido en la sociedad civil y que gracias a su interés y preocupación, ellos ya han diseñado y echado a andar varias iniciativas, como por ejemplo la llamada ¿Cómo vamos? Esta es una iniciativa que se da a nivel México, se encuentra ya también en Jalisco y por lo que entendemos también se extiende hacia la región de Latinoamérica y el Caribe. Es un esfuerzo muy loable, es un esfuerzo que ayuda a los ciudadanos a monitorear aquellos indicadores fundamentales e importantes, pero también reconocemos que hay un riesgo en estos esfuerzos de una posible multiplicidad de esfuerzos que se pudieran estar dando y que amenazan con la efectividad y la eficiencia de las mediciones. De igual manera, reconocemos la necesidad de homologar las reglas en cuanto a reportes sustentables. Debemos establecer bases claras y con base en ello establecer la rendición de cuentas. Si bien ya hay algunos sistemas financieros que regulan a las compañías grandes, creemos que hay un área de oportunidad muy importante en la parte sustentable, porque si bien las organizaciones hacen algo, creo que es importante que toda la sociedad esté de acuerdo y de no estar de acuerdo poder tener mecanismos para alzar la voz y que las compañías privadas lo tengan en consideración, para así poder tener una rendición de cuentas ante impactos que van más allá de lo financiero, sino que son impactos ambientales. Cuando alguno de nosotros comienza a desarrollarse dentro de las organizaciones en el ámbito empresarial, una de las primeras lecciones que aprendemos es que lo que no se mide no se puede evaluar y mucho menos mejorar. Y por lo mismo, voy a pasar rápido a las siguientes recomendaciones y que ponemos a su consideración. Primero, fomentar la canalización de la medición de los sectores privados alineados a las prioridades de sustentabilidad y asegurando la transparencia de su uso. Segundo, fomentar mecanismos para la socialización de indicadores de los objetivos post-2015 que transparenten el uso de los recursos públicos involucrados. Acompañar la determinación de metas con mecanismos de seguimiento que incorporen también a la sociedad civil. Ellos son los actores más críticos y que a través de su aportación nos pueden decir si es que vamos bien o si hay que hacer alguna modificación. Evitar la multiplicidad de esfuerzos en la creación de centros de observación. En la medida de lo posible, se podría considerar un financiamiento conjunto en lugar de diversos financiamientos aislados. Y por último, procurar que los mecanismos de monitoreo de rendición de cuentas incorporen tanto a miembros del sector público como miembros del sector privado y otros de la sociedad civil. Gracias. Justo a tiempo. Bueno, pues creo que felicito a las y el panelista porque han sido rigurosos e impecables con la asignación de su tiempo. Cedo el foro al público, reglas de participación obvias, si quieren identificarse y ir muy directamente al punto, evitando pues darle muchas vueltas al asunto para optimizar la participación de las y los integrantes de esta mesa. ¿Sí? Bueno. Jorge Saavedra de México, de la Fundación SIDA-HF. Y mi comentario en el sentido de poder aprovechar la experiencia de la forma que se midieron los objetivos del milenio, o que se han medido los objetivos del milenio, y a lo mejor con la experiencia no cometer los mismos errores o modificar las formas como se miden. Y voy a poner un caso muy concreto, que el objetivo del milenio 6, que establecía la cobertura universal o el acceso universal a medicamentos contra el SIDA. Y esta forma de medirlo tiene sus asegúnes porque tiene que ver de acuerdo con la guía vigente de la Organización Mundial de la Salud, de tal forma que al año pasado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, ya el mundo, el 56% de las personas que tenemos VIH teníamos tratamiento.
pero eso es de acuerdo a la guía de ellos, porque si lo vemos con la guía de Estados Unidos, resulta que solo el 24%, es decir, vivimos 34 y solo 8 millones tenemos tratamiento, es 24, no es 56, es decir, no estamos casi acabando de cumplir la meta. Para América Latina, también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice la cobertura es más de 70%. Resulta que cuando nos vemos a las cifras reales de cuántos vivimos y cuántos tenemos, es de 33%, es decir, si organismos con tal de mostrar que se está cumpliendo la meta, modifican o adecuan las guías de acuerdo a los recursos que hay en países pobres, pues resulta que se ve muy optimista, cuando lo realista es que si no tenemos un estándar internacional, pues nos hacen un estándar para los pobres y otro estándar para los ricos. Es decir, en Estados Unidos la guía dice toda persona con VIH se le va a ofrecer tratamiento. Para la OMS, en los países pobres, solo los que tengan daño de su sistema inmunológico abajo de 350 merecen tratamiento. Entonces, el indicador y la medida de cumplimiento obviamente nos afecta y nos afecta mucho. Gracias. Por un lamentable error de un servidor, no le cedí la palabra a Claudia, del sector académico. No sé si quiere hacerlo en este momento. Bien, gracias. Primeramente, buenas tardes a todos. Bueno, me parece que las ideas que se aportaron en mi grupo académico en el que tuve oportunidad de asistir, coincidimos mucho en cuanto a los puntos de los otros grupos. En general, creemos que es necesaria una nueva estructura o un nuevo paradigma como un inicio, ¿no? De no comenzar en este sentido, se corre el riesgo de seguir simplemente legitimando los procesos que se dictan desde los países del norte hacia el sur. Necesitamos entonces una mayor participación de los países en desarrollo para lograr una nueva agenda y en donde se incluya una toma de decisiones real de estos países. Bueno, este tema en cuanto a la metodología obviamente es fundamental porque nos lleva al proceso de pasar del discurso a los resultados que se necesitan y que se necesitan sobre todo a manera local, con las diferencias que ya se han hablado tanto de los diversos grupos sociales. En ese sentido, creemos que es necesaria una implementación de la nueva agenda, tanto en los planes nacionales como estatales, y que entonces sea así una manera más fácil de integrarlos a la manera local y de llevar el discurso global hacia lo local. En este sentido, se cree que también de gran ayuda pueden ser unas organizaciones intermedias, ya sea observatorios, foros o consultas, que de alguna manera posibiliten el acceso de los grupos más vulnerables o que no tienen participación en este tipo de foros o que no tienen participación en convocatorias, de manera que se les permita un mayor acceso tanto a recursos financieros como a la participación de este tipo de eventos. Por supuesto, generar y estructurar la información de manera fiable, ya que esta, por supuesto, permite una mejor toma de decisiones. Se necesita también una mejor distribución de los recursos financieros, sobre todo en el tema de cooperación internacional, ya que estos recursos que se manejan muchas veces son generados de los países del norte, dependiendo de sus intereses, hacia los países del sur, o incluso en la cooperación sur-sur puede surgir este tipo de desviaciones de recursos que muchas veces no son realmente para el desarrollo de estas comunidades. Creemos también que otra vía sería que cada representante, como aquí se ha hecho, pueda convertirse en un interlocutor constante con la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esta manera,
ser una articulación que permita conocer mejor los sistemas locales y llevar la información hacia los organismos internacionales. Vigilar también que los procesos no sean corrompidos. Vigilar que tanto las personas que participan en los procesos sean profesionistas y especialistas en el tema. La transparencia, tanto de los procesos como de los recursos, es necesaria para el logro de los resultados en una nueva agenda. Gracias. Mil disculpas, Claudia. Me muero de la vergüenza contigo, pero bueno. Bueno, yo me gustaría también opinar sobre lo que muy atinadamente mencionó Jorge Saavedra en su intervención, nada más que obedeciendo el orden del ejercicio, me esperaré a que los panelistas volvamos a tener la palabra y el moderador. Por lo pronto, pues después de esta alteración del curso de acción, agradezco su comprensión y pues la siguiente persona, ¿sí? Sí, si yo puedo. Me llamo Luara, soy de Brasil, así que voy a hablar en portuñol. Esta mesa habla un poco sobre metodología, sobre cómo, y yo creo que la cooperación sur-sur tiene, no sé, un potencial muy positivo para lograr una cosa que también ha sido levantada en muchos paneles, que es una concepción alternativa de desarrollo. En Brasil es ahora lo que llamamos de un donante emergente entre comillas, un donador emergente, y creo que tenemos un potencial muy grande de hacer valer este concepto de una alternativa al desarrollo que tenemos hoy. No es lo que pasa hoy en Brasil, de verdad que no. Tenemos un discurso muy lindo de alternativa, de cooperación sur-sur, horizontal y qué sé yo, pero me gustaría compartir un poco la experiencia que tenemos en Brasil ahora. Hay un esfuerzo de la sociedad civil para insistiendo para la rendición de cuentas de la cooperación sur-sur del gobierno, y también por la participación para que la sociedad civil pueda participar con sus prácticas de desarrollo alternativas como la agroecología, la economía solidaria y un montón de otras prácticas que no tienen mucha atención del gobierno, pero que hay un potencial muy importante para la cooperación sur-sur en la región inclusive. Ok, gracias. Gracias. Sí, tienes el foro. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Soy Marco Antonio López de Aldeas Infantiles. A mí me parece que el panel dio las aportaciones muy puntuales en relación al tema de transparencia, rendición de cuentas. No sé si se comentó el tema de combate a la corrupción. Algo que me parece importante es, si bien han hablado de mecanismos de consulta, mecanismos de participación con un enfoque más consultivo, lo cual da cierta legitimidad al seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. Me parece que un componente que todavía falta sería el tema de la validez jurídica de la participación de la sociedad civil en específico. Es decir, que para el seguimiento post-2015 se pudieran garantizar que la participación de la sociedad civil, entendiendo sociedad civil al sector privado y al sector de las organizaciones, pudiera tener una garantía de que los estados tendrían que darle un seguimiento puntual y real. Eso por un lado, y por otro lado, creo que algo que sería interesante que nos pudieran compartir sería la parte de cómo garantizar que los sectores que no tienen voz, pensando en niños, niñas, en adolescentes, jóvenes, en migrantes, que también son objetos, desde mi perspectiva, mal vistos como objetos, pero
en estos indicadores de seguimiento de impacto, cómo garantizar su participación en este seguimiento, porque me daría la impresión que parece ser que a estos sectores los estamos excluyendo y creo que es importante que puedan participar y pronunciarse. Gracias. Muchísimas gracias. Luis Mariano Rendón, de Acción Ecológica. Me provocó participar el comentario de la participante que venía de Brasil, precisamente por esta idea de la cooperación sur-sur. Creo que es efectivamente una gran potencialidad, pero también quizás alertar sobre las posibilidades de la imposición y de la depredación sur-sur. Lo digo por la experiencia que estamos teniendo en Chile, concretamente por proyectos de capitales brasileños apoyados por el Banco del Desarrollo del Brasil, que van en la dirección absolutamente opuesta a la sustentabilidad. A las organizaciones ambientales acabamos de derrotar un proyecto que pretendía construir la termoeléctrica más grande de Latinoamérica, la termoeléctrica Castilla, precisamente con capitales brasileños y apoyo del Banco del Brasil. Entonces, ese es un campo que creo que así como hemos estado alerta respecto de la imposición y la depredación que viene del norte, también hay que estar alerta respecto de estas otras posibilidades, de estas otras amenazas que paradojalmente también pueden venir del sur. Gracias. Muchísimas gracias. Si les parece, aceptamos una presentación más, regresamos a los panelistas y luego nuevamente al público porque luego ya para poder llevar en bitácora todo lo que las valiosas aportaciones. Entonces, ahora sí. Bueno, soy Guadalupe Carmona, del Centro de Apoyo para el Movimiento Popular de Occidente, de aquí de Jalisco, y también soy parte del comité organizativo del encuentro feminista que se va a realizar aquí en Jalisco en octubre 26-27 de este año. Mi primera cuestión es que quisiera que se asegurara un mecanismo para pedir que se les exija a los gobiernos, que se les pida a los gobiernos que efectivamente den recursos, haya partidas presupuestales para este seguimiento a los acuerdos, pero de una forma clara, transparente, precisa y muy sencilla, porque si hubo recursos para las metas del milenio, no sé dónde estuvieron. Rápidamente les comento que nosotras en nuestra organización seguimos deslizando copias fotostáticas de las metas del milenio para que los funcionarios públicos, bajando las políticas, los funcionarios públicos sepan que están todavía en incumplimiento de estas metas y que, por ejemplo, el abatimiento a la salud materna está todavía en ciernes. Entonces, sí, que haya estos mecanismos, sobre todo que pensando en Jalisco y que en la inauguración que se hizo, en la que estuvo el gobernador, hablo de que en su mecanismo para el desarrollo de su política iba a implementar las metas del milenio. Entonces sería muy conveniente que se hiciera una recomendación específica de aquí para esta observancia, como ya más en corto, más local, cómo el gobierno de Jalisco va a hacer para que se puedan medir y se pueda identificar los compromisos y los resultados de esto. Por un lado. Por otro lado, también quisiera comentarles que dentro de las partes metodológicas, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotras aquí en Jalisco? Pensamos hacer seguimiento a los resultados de este importantísimo evento a partir de un ejercicio y una serie de reuniones que van a culminar precisamente antes del evento feminista, del encuentro feminista, donde habremos de ver mecanismos, formas, modos para estar en sintonía, para no dejar este ejercicio, por lo menos desde la parte local, no dejarlo y en continuo seguir trabajando en ello. Gracias. Muchísimas gracias. Si les parecen a las panelistas y al panelista, en esta segunda ronda vamos a limitar a 2 minutos la participación de cada quien, porque nos quedan 26 minutos de mesa y de esa forma pues habría 16 minutos más para otra ronda del público. Vamos a invertir el orden, empezamos por Claudia ahora, si gustas, los últimos serán los primeros. Bien, gracias. Bueno, mi comentario en este sentido, quiero retomar la última aportación
me parece fundamental que cada uno, por supuesto se necesita una articulación de las diversas asociaciones de gobierno, de las universidades, para poder llevar a cabo resultados. Y no, si cada quien va y regresa ahora a sus lugares de trabajo, comienza de alguna manera no solo a hacer conciencia, sino realmente a llevar procesos y métodos, ir articulando las asociaciones, de alguna manera se va a ir posibilitando. Probablemente no para el 2015, pero sí, seguramente cada quien traerá nuevas propuestas de seguir con este ejercicio. Cada quien seguramente traerá nuevos proyectos que faciliten una nueva agenda y los resultados de esta nueva agenda. Por lo tanto, creo que es fundamental que se comiencen las articulaciones, como mencionaba, y los métodos de cada quien, como mencionaba la última persona. Gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación, Jorge Alfredo, tiene la palabra. Muchas gracias. De todas las participaciones que fueron muy atinadas y muy enriquecedoras, logro identificar 4 temas fundamentales. Uno es la necesidad del seguimiento a esos indicadores. Una de las propuestas del sector privado es que se establezca un organismo multisectorial de monitoreo y evaluación. Este punto es algo muy conocido para aquellos que trabajan con fondos internacionales, con programas de desarrollo, pero que al momento de tropicalizarlo a la parte gubernamental puede tener sus áreas de oportunidad. Y sobre todo, que no solamente se encargue de medir de manera homogénea los resultados, sino que dé un seguimiento puntual, que además apoya el seguimiento de planes de acción para alcanzar los objetivos y adicionalmente identificar mejores prácticas que puedan hacerse extensivas a toda la región. Los grandes problemas que enfrentamos ante medición no son solamente de un país, sino se extienden a Latinoamérica y el Caribe. Un segundo punto que es la transparencia en la rendición de cuentas, nuevamente enfocado hacia todos los sectores, hacia cómo se están ocupando los recursos y hacia dónde están surgiendo y hacia qué fin están llegando. Rendición de cuentas, que es fundamental. Y por último, hacer una red internacional de compartir metodologías y homologarlas. Creo que ese es uno de los grandes retos para que al final se pueda medir que efectivamente los esfuerzos realizados, los recursos invertidos, lograron que la agenda post-2015 haya sido alcanzada no solamente en cifras, sino en impacto programático y en impacto en las sociedades. Gracias, Jorge Alfredo. A continuación, Emilia, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo quiero señalar que la reflexión que el grupo hizo es que se requiere la generación de datos para medir causas estructurales de las desigualdades y no precisamente tener una agenda reduccionista que siga pensando que es un asunto de medir la reducción de la pobreza cuando en verdad hay grandes problemas como la acumulación de la riqueza. No tenemos datos suficientes, entonces hay que generar esos nuevos esquemas y precisamente también tenemos que decir que no tenemos una nueva agenda, tenemos nuevos retos, pero ya tenemos esquemas útiles con los cuales podemos abordar los problemas mundiales que son precisamente el marco de derechos humanos y los convenios internacionales a los cuales los países están suscritos. Ese es el mandato de los estados y ahora para este nuevo estado contemporáneo pues evidentemente requiere también de un diálogo de gobernanza con la sociedad civil y diferentes otros actores y por eso estamos proponiendo el fortalecimiento de la participación sustantiva ciudadana, promoviendo espacios y mecanismos de participación, incluyendo el uso de nuevas tecnologías que respondan a la multiplicidad de agendas
de diversidad y pluralidad. Y precisamente este fortalecimiento es muy importante, por eso se requieren mecanismos y recursos. Hay, por ejemplo, toda una agenda feminista, un movimiento feminista que implica la búsqueda de derechos del 50% de la sociedad, pero que además tiene una agenda incluyente para mujeres y hombres en todo el ciclo de vida y en toda la pluralidad. Entonces, los recursos para la sociedad civil son fundamentales. También proponemos que los mecanismos de participación deben integrar de manera especial a quienes por motivos de desigualdad no han tenido acceso a un ejercicio real de sus derechos, y por eso se deben impulsar mecanismos diferenciados para garantizar la participación efectiva de mujeres y hombres en distintas condiciones, como infancias, juventudes, personas adultas mayores, migrantes con discapacidad, rurales, indígenas y afrodescendientes, entre muchas otras condiciones. Además, se debe promover espacios de auditoría y fiscalización ciudadana ejercidos desde la sociedad civil en sus diferentes agendas y pluralidad de intereses y necesidades. Y finalmente, sí queremos señalar con toda la claridad que la participación ciudadana requiere de la garantía de seguridad e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, por lo que hay que eliminar la criminalización de la Defensoría de los Derechos Humanos y antes bien asegurar su promoción y protección. Muchas gracias, Emilia. Paola, tienes la palabra. Gracias. He oído en varias ocasiones el tema de no hay recursos para dar seguimiento a esta agenda, pero el tema es que los recursos también los países los aplican en sus propias políticas de desarrollo. El tema es que no están alineados con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, o no están alineados, o digamos, tendrían que estar alineados a los nuevos objetivos post-2015. Debería de haber una alineación con respecto a estos marcos internacionales. Ahorita estamos justo en la creación del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que podríamos ya enfocarnos como país a empezar a discutir cómo vamos a llegar a ese tema, dado que va a empezar en esta administración. También a nivel de planes estatales de desarrollo debería de haber este vínculo. Lo que nosotros hicimos junto con Naciones Unidas, con el PNUD y Transparencia Mexicana, fue tratar de preguntarles al gobierno federal y a las entidades federativas cómo vinculan sus programas sociales, los que llevan a cabo el día a día, su política de desarrollo social, con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio. Hemos encontrado que, por ejemplo, en los programas vigentes que se tienen en México, alrededor de 1,537 programas a nivel nacional vigentes el día de hoy. Por ejemplo, el 30% se vinculan con respecto al objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre, el 9% a lograr la enseñanza primaria universal, y así tenemos varias cifras que creo que estas metodologías de cómo aplicar los recursos bien, cómo combatir la corrupción para que no se desvíen estos recursos asignados hacia las políticas de desarrollo y sean para el combate real a la pobreza, no se vayan a otros bolsillos, digamos, que las familias no reduzcan sus ingresos en corrupción, en pagar mordidas o por servicios básicos como acceso a luz, acceso a agua. Esto es lo que también tenemos que enfocar en la agenda, y por eso proponemos que también se vinculen estos temas y estas metodologías de cómo vincular las propias políticas nacionales con respecto a la alineación en sus planes estatales, planes sectoriales, Plan Nacional de Desarrollo y hacia los marcos internacionales. Muchas gracias, Paola. Y ahora, Jazmín, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la participación de cada uno de los que pasaron, porque justo es lo que buscamos, el diálogo, la construcción de nuevas propuestas, ya no luchas aisladas, ¿no? Agradecer esas participaciones. Bueno, en cuanto a la pregunta de sistematización de las buenas prácticas, nosotros retomamos que sí, justo se debe de recuperar, hacer una sistematización de las buenas prácticas que puedan replicarse en otros estados,
Justo por eso buscamos este fortalecimiento de la red, esta articulación, porque nosotros hemos optado como estrategia, como metodología, compartir nuestros saberes con nuestras hermanas de diferentes estados. Un ejemplo es las CAMIS, las Casas de la Mujer Indígena. Es una buena práctica que debe reproducirse porque se trabaja en cuestión de los derechos de las mujeres respecto a los derechos sexuales y reproductivos y la salud materna. Otra buena práctica que debe replicarse son las policías comunitarias de la costa de Guerrero, entre otras. Y también resultó interesante la propuesta de cómo hacer efectiva estas consultas, ¿no? Cómo podemos crear estos procesos de inclusión con niños y niñas. Es algo que también hemos trabajado desde los pueblos indígenas. Estamos hablando de que los pueblos indígenas debemos de esta parte de ser vistos como objetos de estudio, sino sujetos de derecho, de participación, que tenemos esta visión transformadora. Nosotros como jóvenes, niños y niñas, somos capaces, y los que aún no han accedido a la educación y que no pueden generar procesos, pues justo buscamos eso, compartir nuestros saberes. Por tanto, debemos fomentar las capacidades en la elaboración de diseño, implementación de programas elaboradas desde nuestras realidades, además respetando la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos. Yo, dentro de mi organización, me dedico a justo generar estos procesos de participación comunitaria. Yo específicamente trabajo con la niñez indígena y a mí me preocupa justo puntualizar, porque son ya no voy a decir el discurso del Estado de que somos vulnerables, estamos siendo vulnerados, ¿no? Sin embargo, pues es importante generar estos procesos participativos desde la niñez. Otro punto importante, ¿cómo asegurar un mecanismo entre los gobiernos que sea claro y transparente? Otra de las propuestas que como pueblos indígenas es la revisión de la ley de egresos etiquetados para los pueblos indígenas. Proponemos que se aumente, además de la revisión de cuotas de género, para asegurar la participación de las mujeres jóvenes indígenas. Gracias. Muchas gracias, Jazmín. Bueno, yo también hasta por 2 minutos voy a hacer uso de la palabra. También para informar a los representantes de otras naciones que se encuentran congregadas y congregados. En México, el tema de la información que tiene uso estadístico pasa por una ley que le da autonomía al Instituto de Estadística y Geografía. Es un diseño institucional, a mí me parece muy valioso, porque eso permite que no haya conflicto de intereses entre quien hace las políticas, las diseña, las instrumenta, y entre el que se encarga de medir, de evaluar y hacer del conocimiento de la sociedad, pues cómo está el país, cómo están los diferentes ámbitos, el económico, el geográfico, el sociodemográfico, el de política pública, impartición de justicia. Entonces, esto lo menciono porque, y pensando en lo que mencionaba Jorge Saavedra, pues está abierto el INEGI en lo que concierne a indicadores, por ejemplo, el que mencionó sobre el tema del SIDA, pues para discutirlos, para revisarlos, para ver los metadatos, el sustento técnico, la oportunidad de la información, porque si algo importa aquí es que la información sea creíble, la sociedad se sienta confiada, y además que los datos sean precisos. Hay un catálogo nacional de indicadores en donde ya hay 61 indicadores, todos con el sustento técnico impecable, las cifras, se sabe el día y la hora en que se difunden, se conoce la forma de hacer las estimaciones, las preguntas de las encuestas. Entonces, en ese sentido hay total transparencia. En la mayoría de los países, si yo hablara a título del Instituto de Estadística, pues estaría hablando a título del Ejecutivo Federal, pero no es el caso en México por la autonomía que la Constitución le brinda desde el año del 2008 al Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, sí lo menciono porque estamos hablando de medición, de rendición de cuentas, de transparencia, de involucrar a la sociedad civil en sus distintas expresiones,
pues me parece que es un diseño institucional que es interesante y pues están abiertas las puertas del INEGI para quien quiera saber más de este tema. Bueno, el tiempo apremia. Yo les pediría a 3 personas más hacer uso de la palabra y lamentablemente creo que hasta ahí nos quedaríamos por el rigor de la cronología, ¿no? No sé si ¿quién sigue? Sí, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Martínez de Aldeas Infantiles SOS México. Desde el día de ayer yo he venido con una inquietud y es respecto a la participación de los medios de comunicación en todo este proceso y en estas metas. Creo que el acceso a la información también tiene que ver con medios de comunicación abiertos, objetivos y que también se manejan con transparencia, porque ellos generan opinión pública, pero también pueden generar información muy subjetiva. Y finalmente aquí estamos congregados personas que estamos muy cercanos a toda esta información y podemos darle seguimiento, pero ¿qué pasa con los ciudadanos que su medio de información generalmente es la radio, la televisión y que finalmente carecen de objetividad porque responden más a situaciones económicas que a estos procesos sociales? Entonces, ¿cómo integrar su participación desde una mirada objetiva y que sea un actor que esté también convocado a estos espacios? Me parece muy relevante que aquí pues faltan otros actores, pero ¿qué pasa con esos medios de comunicación que por lo menos en México están monopolizados y que muy probablemente en nuestra región existan empresas que generen opinión pública pero muy orientada hacia ciertos intereses o ciertas conveniencias? Entonces, me parece que deberían estar aquí para dar ese seguimiento pero de manera objetiva. Muchas gracias. Si pudieras intentar decirlo en menos de un minuto, se agradecería si se puede, Bueno, soy Frine López, de Espacio Autónomo y de la red comunitaria de monitoreo comunitario del agua, en la región de la Red Monarca. Yo quisiera mencionar 3 cosas. Una, en relación a lo que se ha estado comentando, sabemos que es una consulta que nos están haciendo a la sociedad civil y que es parte de un proceso que está iniciando el post-2015. Bueno, una de las cosas que quisiera proponer y que recomendar es que en próximas reuniones de este tipo, de Naciones Unidas y el Gobierno de México y de la región de América Latina, ojalá también pudiéramos tener la participación de las instituciones de Bretton Woods. Creo que han marcado estas instituciones el modelo actual de desarrollo junto con el sistema financiero y junto con los bancos centrales de los países. Entonces, es un actor, por ejemplo, los bancos centrales que prácticamente no conocemos, no vemos, no hacemos ningún tipo de interlocución y dictan unas políticas monetarias que luego vienen a dar al traste en toda la política social que se lleva a cabo y en la política ambiental. Esa sería una de las recomendaciones y tengo una pregunta en relación precisamente a la medición y rendición de cuentas en el INEGI. ¿Qué tanto los préstamos que recibe México están reflejados en esas estadísticas que hace el INEGI? Gracias. Esta sería la última intervención, porque ya no hay tiempo. Muy generosamente los panelistas van a abstenerse de volver a intervenir, entonces, lo lamento, pero pues sería la última, ¿no? Sí. Buenas tardes, Silvia Ortiz, maestrante en Urbanismo y Desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Las recomendaciones que yo quiero hacer coinciden en que debemos de buscar una transversalidad entre las dimensiones del desarrollo urbano sustentable, teniendo en cuenta que las sociedades cada vez somos más urbanas. En este caso tienen que ver con las dimensiones de habitabilidad, de competitividad, de equidad
y de medio ambiente. En este caso, también otra de las recomendaciones es esa alineación y seguimiento y evitar la duplicidad de los observatorios y todas las instituciones que están midiendo, que generemos indicadores de impacto, de resultados hacia las necesidades más sentidas de la sociedad que tienen que ver con las capacidades del territorio y la forma en que las vamos a instrumentar, verificar muy bien que esta agenda vaya encaminada también a que en los objetivos que se marquen en el Plan Nacional de Desarrollo, en el estatal, en los programas sectoriales y en los instrumentos que tienen que ver con los cambios en el territorio, como son los planes de desarrollo urbano, en sus diferentes escalas, ya sean metropolitanos, estatales, regionales, municipales, se apliquen estos indicadores, pero que sean de impacto, no medir por medir, sino vamos a lograr un buen resultado. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos. Perdón, pero el caballero que acaba de venir acá nos dijo que fuéramos breves y podíamos completar la fila, que somos 2 nada más. ¿Sí? Gracias. Yo soy Mario Céspedes de la Red de Control Ciudadano Costa Rica y he venido escuchando lo de los indicadores. Sin embargo, la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles indicadores formular para monitorear participación ciudadana y estructura democrática? ¿Quién formula esos indicadores? ¿Cuándo se formulan los indicadores? Y cada cuánto esos indicadores van a dar cuenta de si existe o no participación ciudadana en el seguimiento y monitoreo de las metas que se propongan los gobiernos. Si alguna red de organizaciones de sociedad civil quiere hacer esto, o un grupo de redes, pues que lo difunda, y si requieren algún tipo de colaboración desde Costa Rica, con humildad, estamos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Sí. Georgina Muñoz, de Nicaragua, de redes nacionales y regionales. Solo el tema de metodología, que siento que no se profundizó mucho, pero sí consideraciones sobre que los estados, los gobiernos, tienen que desarrollar más diagnósticos sobre la situación para sobre eso poder precisar mejor lo que se acuerde en el proceso de agenda como tal, y también que las redes de sociedad civil que venimos dando seguimiento, monitoreo, auditoría, podamos a través del presupuesto general de la República poder dar seguimiento a esas metas que se definan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si alguien quisiera comentar más con los panelistas, pues ahora sí que terminado el panel, pues aquí estamos, aquí están ellas también, y con mucho gusto. A mí me hicieron una pregunta, no la voy a responder porque sí, el tema del tiempo es de veras, pero no la voy a responder aquí, pero a la salida o en el pasillo, pues con mucho gusto. Pues muchas gracias a todas y a todos, un placer, que tengan buena tarde.